Muy bien, creo que empezamos, ¿no? Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos logrado llevar ya hasta ahora en relación a lo que es la precipitación promedio espacial que recibe una cuenca. Ya hemos llevado dos métodos. El método aritmético, promedio aritmético de los registros de pluviómetros que se encuentran en la zona, pero además de ello también hemos visto cómo se puede hacer una media ponderada, y para eso hemos utilizado el método que lo denomina polígonos de Thyssen. Vamos a ver ahora un otro método que es el de las historietas, y para ello tengo acá unas figuritas que les puedo mostrar. A ver, si tenemos una cuenca muy pequeña, 8 kilómetros cuadrados, y recibe en promedio anual 400 milímetros por año, que está indicado acá en la pantalla. El dato indica 400 milímetros por año. El valor 400 milímetros, como ya lo hemos dicho antes, proviene de la media de, por ejemplo, 7 años de observación. Algunos años han sido más grandes que 400, otros años han sido valores menores que 400, pero en promedio la mejor estimación que se puede hacer de lo que recibe en ese sitio el pluviómetro como precipitación sería tomar la media de esos 7 valores existentes, y a eso le llamamos media temporal. Cuando a partir de eso queremos establecer la media promedio espacial que recibe esta cuenca de 8 kilómetros 8 kilómetros cuadrados de superficie, como no tenemos ninguna información adicional, la respuesta sería recibe 400 milímetros por año. Habíamos dicho también que la estimación del área que se puede hacer se lo puede llevar a efecto a través de algún utilitario como ArcGIS o ArcInfo o ILWIS, son sistemas utilitarios para sistemas de información geográfica. Una vez que tenemos esos datos, tenemos también que contar con la información que nos dice, por ejemplo, que esta zona se encuentra en la zona del Valle Alto, por ejemplo, y a ello podemos asignarle el calificativo de zona semiárida. Y zona semiárida está conocida por tener un coeficiente de escurrimiento, CE, alrededor de 10%. Es decir, el valor de coeficiente de escurrimiento se refiere sobre todo a la cantidad si el término vale, se puede considerar que es el rendimiento de la cuenca. Si 10% de coeficiente de escurrimiento significa que de 100 milímetros de lluvia que recibe la cuenca, es solamente el 10% de ello va a escurrir, de 100 escurrirá 10 milímetros, y los 90 milímetros restantes, o sea, el 90% restante, en realidad se infiltra en el suelo, en la cuenca, en toda la extensión de la cuenca, para después ser utilizada por la vegetación que utiliza el agua del subsuelo para sus fines, y después evaporar el agua, transpirarla primero y luego evaporarla. Está claro que el cálculo estimativo que se puede hacer, acá en la pantalla estamos viendo que si contamos con 400 milímetros por año y el área es 8 kilómetros cuadrados, podríamos considerar que 0,4 columna de agua, milímetros, son utilizados repartidos en toda la cuenca, y por ello que podríamos concluir de que la cantidad total de volumen de agua que recibe nuestra cuenca es de 0,4 por 8 millones de metros cuadrados, resulta en un valor que al dividir por la cantidad de segundos que tiene el año, 365 días, cada día 24 horas y cada hora 3.600 segundos, y multiplicados por rendimiento 0,10, resulta igual a 14 litros por segundo.
Fíjense que esta es una estimación muy rápida del escurrimiento promedio anual que produce la cuenca a condición de tener tres datos. Primero, el primer dato es que en ese año el total de la cuenca, el total de la superficie de la cuenca, recibe en forma parejita, en forma uniformemente distribuida, una columna de agua equivalente a 400 milímetros, es decir, 0,4 metros. Eso al multiplicar por el área total de la cuenca, que significa 8 millones de metros cuadrados, nos da el volumen total de agua que recibe la cuenca proveniente de la atmósfera. Y como sabemos que de esa cantidad total de agua, debido a que la cuenca está en una zona semiárida, sabemos que solamente el 10% se convierte en caudal y es registrado a la salida de la cuenca durante los 365 días del año. Es de ahí que para poder hacer una estimación del caudal promedio anual que produce la cuenca todo ese año, la fórmula indicada en la pantalla nos indica, haciendo ese cálculo, eso resulta 0.01433 metros cúbicos por segundo, que al multiplicar por 1000 convertimos ese valor en 14 litros por segundo. Entonces, si se fijan, en la cuenca no tenemos más que el área de drenaje, estimada a partir de algún plano del IGM, Instituto Geográfico Militar, o estimado a partir de alguna imagen satelital que tenemos en la zona. También necesitamos saber una estimación de cuánto de agua recibe en todo el año. Como hay un solo pluviómetro, aceptamos que es 0,4 la columna de agua que se reparte en toda la cuenca, y de esa forma podemos obtener una primera estimación del caudal promedio anual que produce la cuenca. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede cuando en lugar de tener 0,4 metros columna de agua total caídos en el transcurso de todo el año, contamos con un pluviómetro adicional? Esta vez, si se fijan, el pluviómetro adicional se encuentra felizmente al interior de la cuenca, y ese valor de 600 milímetros que se anota ahí proviene de la media de la cantidad de años que hayan sido registrados en ese pluviómetro. Puede ser que tengamos, por ejemplo, 20 años de datos, 20 valores anuales de precipitación, y la media aritmética de los 30 valores resulta igual a 600 milímetros. En todo caso, si en el pluviómetro de abajo solamente contamos con 3 años, no podemos hacer nada mejor que aceptar que la media de esos 3 años es la media temporal representativa en ese ciclo. En esta situación que estamos mostrando en la pantalla, y si aplicamos una media ponderada, en lugar de aplicar 600 más 400 entre 2, que va a resultar igual a 500, en lugar de considerar 500 milímetros de precipitación que recibe al año esta cuenca e introducir en este recuadro, en lugar de 0,405, podríamos estimar la precipitación promedio espacial ponderando, ¿no es cierto? Los coeficientes de ponderación son directamente proporcional al área de influencia de cada uno de ellos. Ya habíamos dicho que para identificar el área de influencia unimos los dos pluviómetros, no hay más que dos en este caso, y la mediatriz es esta línea que corta a esa unión 600-400 a 90 grados, y de esa manera se definen dos áreas, el área 1 hacia arriba, por encima de la línea esta, y el área 2 hacia abajo. Si sabemos que la totalidad de la cuenca tiene 8 kilómetros cuadrados, podríamos inmediatamente calcular cuántos kilómetros cuadrados representa a 1 y cuántos kilómetros cuadrados representa a 2, de tal manera que los dos sumados den 8. Eso significa que si asumimos, por ejemplo, A1 igual a 7 y A2 igual a 1 kilómetro cuadrado, el cálculo nos va a poder proporcionar otro valor de la precipitación promedio espacial que recibe los 8 kilómetros cuadrados, y acá está indicado como 575 milímetros, en lugar de los 500 que estábamos considerando, ¿no? En el primer método, la media aritmética daba 500, en el segundo método, la media ponderada, por ello nos dicen, da 575. En conclusión, en este recuadro, para hacer el cálculo del caudal que en promedio produce todo el año esa cuenca, en lugar de 0,4 tendríamos que considerar acá 0,575, y el resto del cálculo permanece el mismo. Entonces estamos viendo que en una estimación preliminar del caudal que ofrece la cuenca, obviamente partimos de
cuánta agua recibe la cuenca. Y eso significa que la cantidad de agua que recibe la cuenca debería ser estimada de la mejor forma posible. Y los polígonos de Thyssen nos ayudan en ese cometido. A ver, fíjese, primero empezábamos con un pluviómetro, luego con 2 pluviómetros, ahora supongamos que tenemos 3 pluviómetros. Y obviamente acá otra vez tenemos que aplicar el mismo método. En este caso ya obtenemos 3 áreas de influencia. Se nota directamente que el pluviómetro que registra 600 milímetros es el que más peso tiene a la hora de utilizarlo como coeficiente, como área de ponderación en el cálculo promediado. Entonces, al hacer ello, seguramente vamos a obtener un valor otra vez diferente de 575. Y ese es el valor que adoptamos como el valor de precipitación promedio espacial que recibe la cuenca de 8 kilómetros cuadrados, y los cálculos siguientes permanecen los mismos. Bueno, hasta ahí es un repaso de cómo era el cálculo de la precipitación que en promedio espacialmente recibe la cuenca, basándonos en los polígonos de Thyssen. Hay un siguiente método, y es el método de las isohiertas. Si se fijan en esta figura, esta vez más rápida. Esto es el territorio boliviano, y obviamente la persona que ha elaborado este mapa de precipitación anual ha contado con muchísimos pluviómetros. Al final han reducido la presentación de ello a través de esta figura. Si se fijan, el área más clarita, verde clarito, que está acá en la leyenda, se puede ver eso, recibe una precipitación entre 8 a 199 milímetros al año. Eso significa que esta zona de Potosí, en frontera con Chile, es la zona más seca de nuestro territorio, y el color nos indica la totalidad de precipitación que recibe esa zona. Se van a fijar acá ustedes que al centro de Bolivia, en la zona del Chapare, Espíritu Santo, toda esa zona, el Tipnis incluido, es la zona más lluviosa en todo Bolivia, y esa zona recibe una precipitación anual mayor a 4.000 milímetros. Acá pueden ver en la leyenda ese dato. Y obviamente el resto del país recibe otro tipo de precipitaciones. Algún alumno me preguntaba qué se hace cuando en alguna ocasión los comunarios de un pueblo alejado tienen una idea de hacer captación de agua de riego del río que pasa cerca a su comunidad, y para lograr tramitar un préstamo o una donación, que para comunidades pequeñas es más fácil de encontrar. ¿Qué pasa? Que para lograr ello necesitan hacer un perfil de proyecto, y como perfil de proyecto deberían obviamente referirse al río y a la cuenca del río que quieren ellos captar, y en base a eso hacer estimaciones muy preliminares. Y ya hemos visto, ¿no? La estimación preliminar del caudal que ofrece cada año el río, de acuerdo a este cálculo, salía 14 litros por segundo. El tema es que esa estimación preliminar no solamente termina indicando de que ese río en promedio ofrece, en promedio anual, 14 litros por segundo. Obviamente ese valor proviene de la estimación de la precipitación total anual que recibe la cuenca. Entonces, para poder desglosar estos 14 litros por segundo en 12 valores, porque este valor, 14.33, debería provenir de la media aritmética de 12 valores mensuales. Es decir, si en promedio el río al año ofrece un caudal de 14 litros por segundo, medidos a la salida de la cuenca, es en la salida, obviamente, donde se pretende hacer alguna obra de toma, ¿no es cierto?, para que a partir de ahí, a través de un canal relativamente pequeño, se conduzcan las aguas por gravedad hasta la zona a la que se quiere conducir el agua, ya sea para riego, ya sea para agua potable.
Entonces, todavía al haber estimado los 14,33 litros por segundo, el problema no estaría resuelto, todo el tiempo hablando a un nivel de perfil de proyecto, que es lo mínimo básico que se necesita para poder poner a consideración de las entidades que podrían hacer efectivo el dinero con el cual se pueda construir la captación de la obra de toma más la construcción del canal de conducción. Para lograr transformar los 14 litros por segundo en caudales mensuales, 12 valores al año, otra vez utilizando un método completamente estimativo, vamos a ver cómo podríamos proceder. Espero que esto esté acá. Acá está. Fíjense que en esta ventana de Excel está indicado acá los 14,3 litros por segundo. Y obviamente los 14,3 litros por segundo proviene de la media de estos 12 valores. Si estamos en la zona y averiguamos con los comunarios datos sobre el río desde el cual pretenden construir una obra de toma, probablemente ellos nos digan que en julio, agosto, septiembre ese río normalmente siempre se seca. Entonces ya es un dato muy importante. El caudal que ofrece el río en julio, agosto, septiembre, colocamos acá cero, ¿no es cierto? A partir de ahí necesitaríamos todavía verificar qué valores necesitamos colocar para enero, febrero, marzo, etcétera, de manera tal que esos 12 valores, su media aritmética, resulte 14 litros por segundo. Y la forma de lograrlo esto es, obviamente, podríamos basarnos en un modelo que transforma precipitación en caudal, que lo vamos a ver seguramente al final del periodo del semestre. Pero como esto se trata de un perfil de proyecto, una forma rápida de desglosar 14,33 litros por segundo en 12 valores sería basarnos en la estadística de precipitación que seguramente disponemos cerca de la zona. Y esa era, en esta situación, si la única estación pluviométrica que tiene el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología, en la zona es podríamos recurrir a ellos y obtener de ellos la serie observada de precipitaciones en esta estación. Una vez que logramos eso, esa serie de precipitaciones está ubicada acá. Resulta que los 420 milímetros provienen de 12 valores que sumados nos dan 400. Si se fijan acá, 400 proviene de la suma de esos 12 valores. Entonces, una primera aproximación para lograr producir un informe preliminar de la captación que pretenden hacer ellos de ese río sería desglosar esos 400 milímetros, es decir, el porcentaje de lluvia que recibe registra el pluviómetro en enero, en febrero, en marzo, etc. Si se dan cuenta, acá están ubicados esos porcentajes. Este valor resulta de dividir 90 milímetros entre 400. Es decir, casi el 23% de la lluvia cae durante el mes de enero. Y de esa misma forma podemos decir que en febrero llueve el 18% del total anual, en marzo 6%, obviamente los 3 meses, junio, julio, agosto, septiembre, probablemente es cero de precipitación que recibe la cuenca, y de esa forma si sumamos los 12 porcentajes, estos tienen que darnos obviamente el total de la cuenca, que es 100% del valor, ¿no es cierto? Esa sería una primera forma de desglosar los 14 litros por segundo. Con otras palabras, adoptar los mismos porcentajes de distribución de lluvia al interior del año, esos mismos porcentajes aplicamos al caudal, de manera que para lograr el 1433, estos valores expresados aquí en color azul deberían ser los correctos. Entonces, en el informe que estamos preparando como perfil de proyecto, tenemos que mencionar que ese río, si bien nunca nadie ha medido los caudales con algún método utilizando un molinete,
a partir del único conocimiento que tenemos de la cuenca que recibe al año 400 milímetros y que tiene una cierta área de drenaje, 8 kilómetros cuadrados, y además de que nos encontramos en una zona semiárida, el rendimiento de la cuenca será alrededor del 10%. A partir de esos datos logramos producir estos 12 valores que en promedio proporcionan los 1433 litros por segundo. Entonces, para eso nos sirve la estimación de la precipitación promedio espacial que recibe la cuenca. ¿Ya? Ahora, hasta aquí hemos visto polígonos de Thyssen, hemos visto media aritmética de todos los valores de precipitación registrados en los polígonos que están cerca de la cuenca o en la cuenca. Ahora tendríamos que mostrarles a ustedes lo que se llama las isoyetas, y algo lo estamos viendo acá. En relación a las isoyetas, hemos dicho que tenemos la forma previo a ello. ¿Cómo logramos establecer isoyetas? Si ven en esta pantalla, tenemos otra vez una cuenca. Ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluviómetros en la zona. Y ahora de lo que se trata es de lograr producir líneas de igual precipitación. Los que ya han llevado topografía y han elaborado curvas de nivel en una práctica de topografía, y ya se van a dar cuenta que es de qué estamos hablando. La ventaja en esta situación es que en lugar de tener cientos de puntos, en topografía ustedes saben que tienen que llenar el área de puntos, y cada punto debe tener sus 3 datos, ¿no? X, Y, Z, o sea, norte, la dirección, este, oeste o norte, sur, y la elevación de ese punto, X, Y, Z. Y en el tema de un mapa de isoyetas, afortunadamente en esta planilla, en esta figura encontramos que se disponen de 7 pluviómetros. Entonces, en base a sus 7 valores, tenemos que hacer pasar unas líneas que representen igual cantidad de precipitación. ¿Cómo se procede? Tenemos un poco la misma técnica que hemos usado en el momento de tratar sobre polígonos de Thyssen. Si se fijan, lo que vamos a hacer acá, si consideramos el pluviómetro 400 milímetros y el pluviómetro 700 milímetros, los unimos los dos a través de una línea recta, y obviamente acá va a estar ubicada el valor 400, va a ser 500, y acá va a estar ubicado el valor 600, ¿no es cierto? Si se fijan, el valor 600 es válido para este círculo rojo, y el valor 500 para este otro. Y obviamente la distancia está de forma proporcionalmente repartida en la distancia que va del 400 al 700. Entonces se supone que si en este sitio se registra 400 milímetros, y si aceptamos que el gradiente de precipitación es directamente proporcional a la distancia, y acá llueve 700, obviamente esta distancia que va de 400 a 700, distancia medida en kilómetros, si se quiere, en 3 partes iguales, entonces vamos a aceptar de que este recibe 600 y este recibe 500. Lo mismo hacemos para el caso en el que consideramos esta área del triángulo de 400 a 650. Y si se fijan, si yo trazo una línea recta entre el valor 400 y el valor 600, perdón, y el valor 650, en esa línea recta obviamente va a caer el valor 500 y el valor 600. Y esta distribución de distancias obviamente tiene que ser realizada en forma lineal. Lo mismo sucede cuando voy, por ejemplo, del valor 500, del valor 500 al valor 700. Si quiero ubicar el valor 600, este tiene que estar ubicado justo a mitad de camino entre 500 y 700. En consecuencia, en este punto rojo acá, llueve 600 milímetros. Y de esa forma hacemos en todos los otros triángulos. Si consideramos el valor 500 y el valor 200, para llegar de 200 a 300,
tenemos que pasar primero por el valor, ahí el valor 300, obviamente tiene que estar ubicado más arriba, si queremos hacerlo a ojo por lo menos en forma equidistante, y sucede lo mismo con este otro valor. Entonces, a este valor de acá tengo que asignarle 300 milímetros y a este valor de acá le debo asignar 400 milímetros. En consecuencia, para ir de 200 a 500, paso primero por 300 y luego por el valor 400. Sucede lo mismo cuando considero el 600. Tengo unos valores acá que todavía no están ubicados. Para ir del valor 500 al valor 650, en esta línea que acabo de dibujar, el valor 600 obviamente se va a ubicar más pegado al valor 650 que al valor 500. Y esa distribución de distancias las hacen ustedes con una regla de 3. Estos valores todavía no están bien ubicados, los podemos dejar fuera. Son valores que no tienen todavía su posición. De la misma forma podríamos continuar y decir, para ir del valor 200 acá al valor 650, debo pasar necesariamente por 300, 400, 500, 600. Entonces acá va a estar el valor 300, el valor 400, el valor 500 y el valor 600, que va a estar por ahí. Entonces, las distancias a las que yo estoy colocando estos valores tienen que ustedes determinar cuidadosamente con una regla de 3, ¿no es cierto? A eso sí no hay donde perderse. Entonces, a ojo pareciera que este tiene que estar un poquito más arriba, ¿no es cierto? Ahí más o menos. 200, 300, 400, 500, 600, 650. Supongamos que eso ya está bien, entonces significa que en esta línea tengo ya ubicados todos esos valores. Este de acá va a ser 300, este va a ser 400, este va a ser el valor 500, este va a ser el valor 600. 200, obviamente que acá tengo nuevamente una otra línea que me permite hacer la misma operación. Del 200, a ver, control copy. Ya. Acá está el 200, por acá va a estar el 300, más o menos ahí. Y el 400 va a estar por acá. Obviamente que en este tramo que va de 200 a 400 voy a tener 3 segmentos y los 3 van a ser de la misma distancia. Una vez que tengo todo eso de esa forma establecido, lo único que queda es dibujar las líneas isoíatas, líneas que recolectan valores de igual cantidad de precipitación. A ver, si uso esto. A ver, 300, 300. Fíjense que por acá vendría la isoieta que la puedo llamar 300, 300. Uy, no sirve esa opción de gráfico. A ver, puedo ir a 300, 300, 300, 300. Ya tengo la isoieta 300. Si quiero graficar la isoieta 400, tendré nuevamente que utilizar, fíjense que el 400 va a venir de acá. Uy. Otra forma. El
400 vendrá por acá. Y de esa forma, si se dan cuenta, voy a poder tener una serie de líneas que van a unir valores de la misma precipitación. Y a eso le llamamos isoietas. A partir de ahí, lo que yo puedo hacer es borrar los puntos y las líneas rectas, puesto que estas ya no me sirven. ¿Ya? Y una vez que dispongo de esto, si se fijan acá el valor 200, la isoieta que pasa por 200 ya es más difícil de graficarla, puesto que para ello contamos con solamente un punto. A ver, si decimos que esta es... Fíjense, esta última isoieta, que es la que es la colección de los valores 200, podríamos poner con otro color así, de una vez concluimos. Ya, esta es la isoieta 200. Significa que en todo este recorrido la cuenca recibe 200 milímetros de lluvia cada año. Esta otra isoieta es la que representa los valores 300. Todos los valores de lluvia los valores de lluvia que aceptamos pertenece a 300, sería esto. A ver, a partir de aquí ya podemos hacer algún cálculo. Si yo me ubico entre esta isoieta 200 y la isoieta 300, el área que yo obtengo ahí, vamos a ver si logro achurarla de alguna forma. Voy a colocar acá un área, control copy. Voy a colocarlas entonces de manera que me definan el área achurada, es más fácil de visualizar. La idea es, la pregunta a ustedes sería, ¿cuál es la cantidad de precipitación promedio anual que recibe esta zona que está comprendida entre la isoieta 300 y la isoieta 200? Y ustedes me tienen que responder. Entonces, esta será, estoy achurando simplemente el área que está comprendida entre ambas isoietas. Obviamente, si ustedes la piensan bien y me dan una respuesta, la cantidad total de precipitación que recibe esta área achurada es igual a 250 milímetros. Y si a esta área yo le llamo, por ejemplo, esta va a ser mi área 1. Área 1. Esta va a ser mi área 2. Esta va a ser, si quieren, acá hay más espacio, área 3. ¿No es cierto? Entonces, el área 2 recibe 250 milímetros que debo multiplicar al área 2, ¿no es cierto? Por área 2. A eso le debo restar 350 milímetros que multiplica la área 3. ¿No es cierto? Y obviamente al inicio yo voy a tener el área 1 que debe ser multiplicado por un valor de precipitación. O sea, la pregunta a ustedes sería, ¿qué precipitación recibe toda esta área? ¿Cuál será la precipitación que recibe toda esta área? El área 1. Es muy difícil contestar a esa pregunta. Algunos me dirían, recibe poco menos que 200 milímetros al año, ¿no es cierto? Otras personas me dirían, bueno, pero ¿cuánto menos? Y eso es difícil de establecer porque no tengo ninguna otra isoieta acá con la que pueda decir lo que en promedio recibe esta isoieta y esta otra.
Entonces, ahí viene la parte subjetiva del asunto. Yo lo que pondría es simplemente decir que el área 1 recibe una precipitación de menos que 200, obviamente, por decir 170 milímetros, que debo multiplicar al área 1, y de esa manera tendría eso. Fíjense que todo esto después debo dividir entre el área total. Toda este término va a constituir el denominador, y en el numerador y en el denominador debería poner a 1 más a 2 más a 3 más, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esto que estoy obteniendo acá me va a proporcionar la precipitación promedio espacial en base al método de las isoguietas. Y obviamente la prestación que obtenga yo acá en promedio utilizando este método va a ser diferente de la precipitación que yo obtenga al utilizar el método de los polígonos de Thiessen. Y la pregunta después sería, ¿cuál de los dos métodos es más exacto para adoptarlos? Y esa que permanezca como una pregunta, y si alguien me puede dar la respuesta ahora mismo, puede tener puntos adicionales. Bueno, hasta ahí sería la explicación de lo que significa isoguietas, la presentación promedio espacial determinada en base a isoguietas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguien tiene la respuesta? ¿Cuál de los dos métodos utilizarían ustedes en uno u otro caso? Esa sería la siguiente isoguieta, ¿no? Esta sería la de 200, la de 300, y de esta manera deberían lograr ustedes llenar de ya, entonces, ¿sabe alguien ya la respuesta? ¿Cuál de los dos métodos adoptarían ustedes? Porque obviamente en esta cuenca que estamos viendo en la pantalla, la precipitación calculada por tres métodos, el primero la media aritmética de los 8 pluviómetros, no, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pluviómetros. La media aritmética de los 6 pluviómetros me va a dar un valor. Los polígonos de Thiessen me va a dar otro valor, y el método de las isoguietas me dará un tercer valor. La pregunta a ustedes era, ¿cuál de los tres valores adoptaríamos como válido en este caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien tiene la respuesta? No. ¿Nadie? Entonces, que quede pendiente esa pregunta. Vayan pensándolo en la casa, porque normalmente en semestres pasados lo que hacíamos era, cuando hay preguntas que están flotando en el ambiente y no le hemos dado respuesta, se quedan como pregunta de examen, y el día del examen llega y obviamente esas preguntas otra vez surgen y han tenido mucho tiempo para lograr pensar la respuesta correcta. Se nota más o menos lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? No hay donde perderse. Lo que podríamos hacer ahora es darles a ustedes un trabajito. En esta clase vamos a hacer aplicada la cosa y veremos quién logra llegar lo más que pueda, pero hasta el momento en que nos vamos hoy, no vamos a dejar para que me lo entreguen fin de semana, pero los que logran presentar ahora van a tener puntaje adicional. Y ese trabajito es el que les voy a dar hasta en este momento. Alguien que me dice más preciso, ese es el método de las isoguietas. Bueno, es una forma, a ver, el método de las isoguietas, porque las curvas están en función de la precipitación. José María Claudio dice, Thiessen. Las respuestas están más o menos, pero no son exactamente la respuesta que es real que deberían darla. Sigan pensando cuál de los métodos sería lo más exacto. Ya, entonces veremos ahora de mostrarles una práctica. Tenemos acá uno, dos, tres, acá está. Si se fijan este planito en la pantalla,
es la zona de Corani. A la derecha dice Laguna de Corani, acá a la derecha. Eh, esta línea doble son caminos rurales, caminos, y si se fijan hay varios ríos que fluyen hacia el lago Corani. El río Escalón viene acá, el río Pachamayo viene ahí. Luego tenemos también acá el río Quencomayo, que es también un río bastante grande que entra en el embalse Corani. Acá a la izquierda, coloreado en azul, tenemos la laguna Achocaya. Es una laguna que tiene ahí una presita y a partir de acá llevan a través de un canal por gravedad hasta Sacaba. O sea, provee agua de riego para Sacaba. Y hay muchísimas otras lagunas acá, si se fijan. Este plano es del IGM, Instituto Geográfico Militar. Si se fijan a la izquierda, tenemos acá el valor 84, que significa 8.082.000 metros. 8.082.000, 8.083.000, etc. Este plano está elaborado a una escala de 1 a 50.000. ¿Qué significa eso? Esa escala significa que 2 centímetros hacen 1 kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven acá un cuadrado, que tiene por longitud cada lado 2 centímetros, esto es 1 kilómetro cuadrado. O sea, escala 1 a 50.000 significa que 1 centímetro es, que 2 centímetros es 1 kilómetro. Entonces, muy fácil identificar acá el área de drenaje. Por ejemplo, si tenemos esta quebrada Llana Laguna, fíjense, quebrada Llana Laguna, si quisiéramos determinar el área de drenaje de esta quebrada hasta este sitio, hasta un sitio en el cual pretendo hacer una obra, deberíamos dibujar previamente la divisoria de cuenca. A ver, divisoria de cuenca 1, vamos a abrir esta misma figura con otro utilitario con el que podemos trazar. Fíjense, acá está. Para hacerlo más rápido, supongamos que vamos a cambiar acá. Supongamos que lo que necesitamos hacer es identificar el área de drenaje de un río. Por ejemplo, vamos a ver que primero lo que vamos a hacer es repasar este río con una línea más gruesa. Estoy repasando simplemente para visualizar mejor el curso del río. Supongamos que hasta ahí necesito yo identificar el área de drenaje de ese río. Ya, entonces, hasta ahí. A eso le voy a llamar yo la salida, ¿no es cierto? Acá voy a poner entonces salida. Salida siempre le llamamos al sitio en el que al sitio en el que yo preciso conocer ciertos datos. Por ejemplo, en esa salida puedo yo decidir hacer una captación, un atajo, por ejemplo, o una obra de toma o una presa y a partir de ahí llevar agua a otro lado. Entonces, es hasta la salida que yo debo calcular el área de drenaje. Cuando hago eso, puedo, por ejemplo, empezar a definir acá. Antes de ello necesito también trazar este tributario. Entonces, de esa manera tengo bien clarito la red hidrográfica con la que yo esté trabajando.
Ahora la idea es que debemos nosotros trazar las curvas de nivel. Entonces otra vez tenemos acá el río y hemos dicho que estas curvas de nivel van creciendo. La forma de hacerlo es empezar en la salida y dirigirme a la curva de nivel inmediatamente más alta y en esa curva de nivel cruzarla a 90 grados. Voy a intentar hacerlo de esa forma. Fíjese que acá tengo una especie de pico. Continúo yendo por ahí hasta este pico y de esa manera continúo hasta acá. Y si el río llega, vamos a irnos más abajo, voy a continuar con el trazo de la línea divisoria de aguas. Estoy yendo por una nariz en este momento. Y a partir de esto lo que yo hago es terminar con, desde acá debo, una vez que he llegado acá arriba para que se haga la cosa en orden, fíjense que he empezado en la salida, me he dirigido a curvas de nivel más altas, cada vez más altas, y a todas ellas las he ido intersectando a 90 grados hasta que llego al sitio más alto de la cuenca, que sería este pico. Una vez que he logrado llegar ahí, voy a retornar nuevamente a la salida y hacer el mismo trazo. A partir de ahí debo nuevamente dibujar la curva de nivel. Fíjense que de acá me voy hasta esta nariz, otra vez otra nariz, y por esas narices, cortándolas a 90 grados, continúo. Y de esta forma logro llegar a esta zona en la que concluyo el área de drenaje. Fíjese, de esa manera acabo de trazar la divisoria de cuenca de este río que le llamamos Huchuicuri, y la salida la he ubicado justo en el sitio en el que confluye al río Jatumayo, o sea, el río Huchuicuri es un afluente por la margen derecha del río Jatumayo. Cuando se habla de margen derecha, siempre tienen que acostumbrarse ustedes a pararse en el lecho del río, mirar hacia aguas abajo, hacia donde está yendo el río, y de esa manera ubico la margen derecha a mi mano derecha y a mano izquierda está la margen izquierda. En consecuencia, si el río Jatumayo escurre hacia el embalse Corani que está acá abajo, al embalse, es afluente del embalse Corani, ese río, el Jatumayo, entonces el Jatumayo está dirigiéndose en ese sentido, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Entonces el río Huchuicuri es un afluente del río Jatumayo por su margen derecha. Y si la salida es en ese sitio, ya puedo a ojo decir cuántos kilómetros cuadrados de cuenca tiene esta área. ¿Alguien me puede decir cuántos kilómetros cuadrados más o menos? Nadie más. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuántos kilómetros cuadrados de cuenca tiene este río Huchuicuri? Así a ojo. Más o menos casi dos, tal vez 1,8 kilómetros cuadrados, porque un cuadrito de estos es 1 kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el área de drenaje de este río será más o menos unos 1,8 kilómetros cuadrados, o tal vez llegará a 2, no llega a 2. Entre 1,6 a 1,8 diría yo. ¿Ya? Entonces, fíjense, este ejercicio que acabamos de mostrarles a ustedes, van a tener que hacer a partir de los datos que se les va a dar en este momento. Esa es la cuenca 1. Este es otro gráfico. Si se dan cuenta, este gráfico es otra vez el mismo que el que acabamos de mostrarles. Nada más que este de la derecha está en una escala ya, ahí más o menos podríamos decir que son del mismo tamaño. Veamos si logramos ubicar eso mismo. El río
Balcón debe estar por ahí, a ver. Escalón. Ahí más o menos. Ya, entonces, el primer plano, este de acá de la izquierda, es un plano en colores que los ubica mejor a ustedes para poder discernir claramente la red hidrográfica que está en color azul. Habíamos dicho que en el Instituto Geográfico Militar ya no disponen más de cartas en color, a colores, se les ha terminado simplemente, y lo que hacen ellos es entonces sacar una fotocopia en blanco-negro de esto, y esa fotocopia en blanco-negro es la que les estoy mostrando acá. Entonces, la carta que ustedes obtienen del IGM cuando van a comprarla es algo parecido aquí a la derecha. Y en esta carta, en este pedazo de carta que yo he logrado fotocopiar, es que trabajamos. Entonces, fíjense, acá está otra vez la laguna Achocalla, desde la cual llevan agua de riego hacia Sacaba. Acá están los pluviómetros que están identificados en la zona. Aquí el pluviómetro que le llaman Balcón. Acá el pluviómetro llamado Huchucalpa, Cerro Torneo, etc. Entonces, en en triángulos de color anaranjado se presentan los pluviómetros. Acá es el pluviómetro de Candelaria. Candelaria es un pueblito que está al otro lado del lago Corani. Cuando uno va hacia Santa Cruz, a la izquierda va bordeando el lago Corani, y si no cruzara ese lago a la izquierda siempre llegaría a Candelaria. La idea es de que utilicen ustedes estos pluviómetros, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pluviómetros con los que tienen que trazar primero polígonos de Thyssen, y en base a los polígonos de Thyssen elaborar la fórmula que nos permite calcular la precipitación promedio espacial, y después en una segunda parte del ejercicio tienen que trazar isoyetas basándose en la información que les provea a ustedes los datos de cada uno de sus pluviómetros. Y una vez que tienen las isoyetas, tienen que mostrar la fórmula que les permite a ustedes calcular la precipitación promedio espacial basada en el método de las isoyetas. ¿Qué datos más necesitan para lograr hacer esto? Son tres láminas que tienen que utilizar. La primera era la que hemos presentado, isoyetas práctica cuenca 1. La que estamos mostrando en blanco y negro, isoyetas práctica cuenca 3. Y finalmente, la tercera es esta tabla que tienen que usar. Fíjense que acá dice práctica sobre delimitación de cuencas en base al plano adjunto en escala 1 a 50.000, ya lo hemos explicado. 1 a 50.000 significa 2 centímetros igual a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Eso es la escala 1 a 50.000. Tienen que delimitar el área de drenaje de los siguientes cursos de agua hasta su cruce con el camino. Fíjense, tenemos acá Jucupuñuna, Capilla San Pedro, Pirhuata, Pachamayo, Escalón y Chorocucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos de agua, 6 ríos que se dirigen al lago Corani, y que van a tener que ustedes identificar sus áreas de drenaje hasta el cruce con el camino. ¿Cuál es el cruce del camino? Fíjense en esta figura, yo he repasado en color rojo el camino, y de izquierda y en la derecha se tiene los ríos. Fíjense, acá está el río Pirhuata, nace por acá arriba, se une con este otro y continúa como río Pirhuata, sigue yendo hacia abajo, cruza el camino y entra al río Candelaria, que el Candelaria finalmente va al lago Corán. Todos los ríos vienen de acá de izquierda a derecha, fluyen izquierda a derecha, y la idea es que la salida de cada uno de esos caminos la identifiquen ustedes en el cruce del camino con el río en cuestión. Si lo vemos más de cerca, por ejemplo, este río Pachamayu, y nace acá arriba y sigue yendo hacia abajo. Fíjense que cuando tenemos aquí estas curvas de nivel, están siempre, el lecho del río siempre va
recorriendo las partes más bajas del terreno en esa zona. Entonces las curvas de nivel conforman una hondonada, fíjense. En cambio acá esta parte es una nariz, y esto de acá se invierte, ¿no? El curso de la curva de nivel. Esto es una nariz, se aproxima al río y es una hondonada. Continúa aquí y otra vez viene una nariz. En toda esta parte de acá se tiene una nariz, si se fijan. Y lo interesante es ver que los caminitos que hacen los comunarios, en general van siempre recorriendo las partes altas. Les gusta ir, por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, van bordeando. Acá, por ejemplo, está ubicado el camino en una nariz. Yo me paro acá, seguramente tengo vista hacia el Pachamayo a la izquierda y tengo vista hacia este otro lado. A los dos lados puedo ver, estoy justo en la nariz, en la cumbre. Y eso es clarito de ver, ¿no? Por un lado, las curvas de nivel, como acabo de decir, hacen esta operación. A esto se le llama la nariz, todo esto. Y el río siempre va por la hondonada. Entonces, las curvas del nivel recorren en un sentido opuesto. Vienen ahí, cruzan el camino y vienen a la derecha, ¿no es cierto? Todos esos ríos que se muestra en la tablita, los tienen que ubicar acá y todos ellos van a terminarlos como salida en el cruce del río. Por ejemplo, el río Pachamayo viene acá, llega al camino y ahí se queda. Entonces acá será la salida. Hasta ese sitio es que tienen que identificar el área de drenaje del Pachamayo. Lo mismo del Escalón, lo mismo de todos los ríos que se menciona ahí acá estamos viendo en la instrucción. Acá están las instrucciones. Entonces tenemos Jucupuñón es un río, Capilla San Isidro es otro río, Pirhuat es otro río. Todos estos ríos, para todos ellos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ríos, para los cuales ustedes tienen que trazar el área de drenaje de cada uno de ellos. Luego, hemos dicho que hay una serie de pluviómetros. El Candelaria, por ejemplo, acá indica Candelaria, registra 580 milímetros. Y acá, si se fijan, Candelaria está ubicado acá y el valor que registra en promedio temporal es 580 milímetros. San Jerónimo es otra estación pluviométrica que registra 750, acá va a estar entonces 750 milímetros, etcétera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones pluviométricas. Son las 7 que hemos identificado acá en color anaranjado. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No es cierto? Las instrucciones son, dibujar isoyetas cada 100 milímetros. Si se acuerdan, hace rato hemos mostrado unas isoyetas en esta hoja. Las isoyetas acá están dibujadas cada 100 milímetros, ¿no ve? Aquí es 200 milímetros, llueve en todo este recorrido de la isoyeta, 300 milímetros llueve en todo este recorrido, 400 llueve en todo este recorrido, etc. Podría ser que la instrucción acá sea dibujar isoyetas cada 50 milímetros. ¿Qué significa eso? Que entre la isoyeta 200 y la isoyeta 300 debería aparecer una siguiente, justo al medio, que la vamos a denominar isoyeta 250 milímetros. Y entre la 300 y la 400 aparecerá una siguiente que la vamos a denominar isoyeta 350 milímetros. ¿No es cierto? A eso se refiere entonces la instrucción que dice que tienen que dibujar isoyetas cada 100 milímetros. Después, para cada una de las 6 quebradas, las 6 que están aquí indicadas, hay que determinar su precipitación media espacial mediante 2 métodos, mediante el método de Thyssen y mediante el método de las isoyetas. Y finalmente tienen que entregar ambos planos, el de polígonos de Thyssen y el de las isoyetas, en el que también se visualizan las cuencas delimitadas. Esa es una práctica que espero la puedan hacer. Estamos hoy día martes. Para el sábado podrían terminar de hacer esta práctica. Hasta ahí hay preguntas. Todo está con... A ver, Paola me dice que el área de drenaje 1,85, 1,7, 1,5, ya son estimaciones a ojo que se hace del área de drenaje. Si quisiéramos hacer la cosa un poco más detallada,
Fíjense, si este cuadrado en el centro representa 1 kilómetro cuadrado y esto mide 2 centímetros, yo podría todavía subdividir esto en 4, ¿no ve? En cuadraditos de lado igual a 1 kilómetro. Y entonces empiezo a contar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí donde tenga un cuadrado truncado, tendré que ir ponderando, ¿no? Se sale de mi curva, de mi línea divisoria, medio cuadrito fuera, pero lo compenso con otro medio cuadrito dentro, y de esa manera hacer un conteo de cuántos cuadritos están incluidos dentro del área de drenaje, dentro de lo que es mi área delimitada, ¿no es cierto? No sé si dónde hemos hecho eso. No está allá. Y de esa manera logro hacer un estimativo mucho más exacto de de lo que es el área, la superficie expresada en kilómetros cuadrados de la cuenca en cuestión. ¿Hasta ahí me han comprendido? Si no, quiero que me digan ya nomás directamente más preguntas. Se dan cuenta que todo lo que estamos haciendo en este momento es establecer áreas de ponderación. Como ejemplo, estamos tomando la precipitación total anual medida en cada uno de los pluviómetros. Pero podríamos hacer ese trabajo mes a mes. Imagínense que para enero yo voy a escribir debajo de cada pluviómetro la precipitación promedio que en todos los eneros registrados se tiene en esta estación. Me voy a la siguiente estación Candelaria y ahí voy a poner la precipitación promedio temporal de todos los eneros que han sido observados en Candelaria. En consecuencia, en todo este plano yo voy a tener valores de precipitación de enero para cada una de ellas. Y las isoyetas que yo dibuje en base a esos valores de enero, obviamente me servirán para calcular la precipitación que en promedio, espacialmente hablando, recibe cada una de las cuenquitas que van a delimitar ustedes y que se definen solamente al mes de enero. Puedo hacer un otro plano de solamente febreros, otro solamente de marzos, etcétera, ¿no es cierto? Pero en general este método se usa en una consultoría, por ejemplo, para presentar valores anuales. Es lo más común que se hace. No se llega a ese detalle, a no ser que la naturaleza del trabajo que estemos haciendo requiera cuantificar lo que es parcialmente, es decir, cada enero, cada febrero, etcétera. Hasta ahí no hay donde perderse, ¿no es cierto? Fíjense que estas figuritas también los vamos a meter en el Classroom, entonces es cuestión de que comprendan lo que ven ahí en las figuras y bueno, no hay donde perderse. Este tema prácticamente está terminado con esta clase, no habría necesidad de volver a este tema de precipitación promedio espacial de una cuenca. Y después de esto vendría otro tipo de temas que tenemos que ir avanzando. ¿Hasta ahí hay preguntas? Ya, ahora aquí Alejandro Pérez me dice si en el plano, cuando delimiten el área de drenaje, ¿lo van a hacer a mano o lo hacemos con Paint? No, en realidad sobre el planito que les he mostrado, sobre este planito, ustedes háganlo a mano alzada. Dice yo, si, a ver, este es copy JPG, ¿dónde hay uno acá? Acá tal vez. Fíjense en esta figura. Esto que yo he logrado hacer con Paint, lo pueden hacer con AutoCAD también o con cualquier otro utilitario, pero también lo pueden hacer a mano es más rápido. Lo que interesa acá es que aprendan el concepto de cómo se delimita el área de drenaje de esta cuenca. Ya habíamos mencionado que el área de drenaje que ya estamos mostrando en esta figura, el área de drenaje es el área de receptora de agua de lluvia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá en la parte de abajo, la divisoria de cuenca está yendo por la nariz. ¿Qué significa eso? Si cae, por ejemplo, una gota de agua, vamos a hacer con verde. Si cae acá una gota de agua en este punto, ¿no es cierto?
Esa gota de agua se va a dirigir lo más rápido posible a la siguiente curva de nivel, aguas abajo, y la va a cruzar a 90 grados. Después que llegue a esa curva de nivel, va a la siguiente a 90 grados, a la siguiente a 90 grados, siguiente a 90 grados, esa también a 90 grados, y probablemente después de ahí se dirija directamente al río. ¿No ve? Esta gota de agua que ha caído fuera de la cuenca, tarde o temprano va a dirigirse hacia el río, ¿no es cierto? Esta sería la dirección del flujo hacia el río. En cambio, si la gota de agua cae acá, dentro de la cuenca, entonces esa gota de agua está dentro de la cuenca. Si es que no se infiltra, si es que no se evapora hacia la atmósfera, va a empezar a escurrir y va a llegar a la siguiente curva de nivel, más baja, y la va a cortar a 90 grados. Continúa a la siguiente, 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 y finalmente va a ingresar al río, ¿no es cierto? Entonces, ese es el flujo, la dirección del flujo de agua de esa gota de agua que ha caído al interior de la cuenca. Y este control que estoy mostrándoles, pueden hacerlo después de que ya tienen su línea divisoria bien definida, para ir viendo si está todo en orden. Una de las premisas es que las curvas, que las líneas divisorias de cuenca jamás cortan ningún río en ningún lado, excepto en la salida. Fíjense que aquí a la salida, aquí sí cruza en rojo, cruza al río Cuchuycuri. Es en el único lugar donde corta el curso del río. En todo su recorrido no corta. Si esta línea acá divisoria se hubiera metido acá dentro de esta cuenca, eso ya está tremendamente mal, porque está cruzando un río. Eso no existe. En todo su recorrido, en ningún lado puede la divisoria cortar ningún curso de agua. Es otro control que pueden hacer ustedes. Y obviamente esto es posible hacerlo porque contamos con curvas de nivel. Hay ocasiones en las que nos dan un plano en el que solamente se divisan, se visualizan la red de drenaje, todos los ríos. Y ahí obviamente que también es posible delimitar sus áreas de drenaje, y la forma de hacerlo es partir nuevamente de la salida y ir haciendo trazos de manera que se vayan entre los dos ríos. A ninguno de los dos puede cortarlo, ¿ve? Y de esa manera también se obtiene una estimación de lo que es el área de drenaje de un río para el cual no contamos con las curvas de nivel. Lo propio acá, fíjese, el río Jucupiñuna. Imagínense que yo quisiera llegar hasta este punto, hasta la confluencia, hasta acá. ¿No ve? Hasta ese punto quisiera llegar. Y para ello, si me dicen que empiece a trazar las curvas de nivel, obviamente de aquí tengo que empezar a la siguiente curva de nivel a 90 grados, a la siguiente 90, 90, 90, 90 grados, y probablemente llegue yo ahí más o menos. ¿No ve? Fíjense que está yendo otra vez por la nariz. Y nuevamente acá, una gota de agua que cae acá, se va a ir a la siguiente curva de nivel más bajo, más bajo, más bajo, y tarde o temprano llegará a ese río, ¿no ve? En cambio, si la gota de agua llega acá, irá a la siguiente más abajo, más abajo, más abajo, y llegará al río para el cual estoy determinando su área de drenaje. Una vez que llego arriba, nuevamente debo partir de acá y hacer el mismo trabajo, empezar a ir hacia arriba, cortar las curvas de nivel a 90 grados, y a veces es medio difícil lograrlo, ¿no? Pero es cuanto más exacto hagan los trazos, más fácil van a terminar definiendo las curvas de nivel. Fíjense que en lo que acabamos de hacer esto, la idea podría ser de que si cuando yo quiero hacer una captación de este río para llevar agua por gravedad a Lampayo Pamba, por ejemplo, puedo seguir subiendo aguas arriba. Bueno, esto terminaremos, digamos que es esa su área de drenaje, ¿no ve? En lugar de conseguir su toma en este sitio, yo puedo continuar yendo hacia aguas arriba. Al ir aguas arriba, estoy creando mayor caída desde el sitio de toma hasta Lampayo Pampa. En cambio, puedo continuar yendo hacia aguas abajo. Pero en algún momento llego a un punto desde el cual ya no logro llegar
por gravedad mediante canal a Lampayopampa. Entonces, tengo que ubicar en este recorrido del río un sitio que esté a una altura que me permita con esa altura lograr llegar con canal hasta la zona de riego, ¿no es cierto? La ventaja de ir hacia aguas abajo es que cada vez que voy más aguas abajo, el área de drenaje de mi río hasta ese punto que está más abajo es cada vez más grande. Y si el área de drenaje es cada vez más grande, el caudal que en promedio me proporciona es cada vez mayor. Y todo lo contrario ocurre cuando me voy hacia aguas arriba. Puedo intentar tomar este Jucupuñuna, por ejemplo, acá. Entonces, si es ahí, simplemente hasta ahí termina mi cuenca, ¿no? Acá sería el sitio donde yo pretendo captar agua. Obviamente estoy mucho más arriba que Lampayopampa y sí o sí, por gravedad, el agua va a llegar de aquí hasta ahí. La diferencia es que cuanto más aguas arriba me voy ubicando, cada vez el área que produce escurrimiento es menor, el área de drenaje cada vez menor. Y hacia abajo cada vez mayor el caudal que me produce el río, pero llega un punto a partir del cual ya no puedo bajar, porque si sigo bajando ya no logro llegar por gravedad a la zona donde debo yo llevar el agua. Obviamente ese tipo de cosas uno tiene que ir aprendiéndolas con la práctica, ¿no es cierto? Además, el construir una obra de drenaje en este sitio no solamente depende de la altura más arriba de la zona a la que debo llegar, sino también depende de las condiciones del mismo sitio. Si en ese sitio el río es tremendamente ancho, construir un atajado es muy caro, ¿no ve? Entonces buscaré otro sitio donde el río se angoste, se encañone. Ahí es más fácil construir un atajado, más barato. Entonces, a partir de ahí también depende de cuán grande es la obra. Si la obra es una obra que tiene que tener una presa, tampoco va, ¿no? Porque la presa necesita en los flancos tener apoyos buenos. Entonces, la geología y geotecnia entra en juego. Entonces, todos esos factores definen dónde puedo yo construir mi obra toma, y a partir de ese momento recién puedo yo identificar el área de drenaje hasta ese sitio. Hay preguntas, porque si no, la dejamos ahí y nos vamos y los veo el sábado. Listo. Hasta ahí llegamos. Que les vaya bien. Los veo el sábado. Muy buenas noches. Cuídense. No salgan de la casa, por favor.